Ingeniero Castañino. ¿Cómo le tengo que decir? ¿Ingeniero o ingeniero? Bueno, habíamos empezado a hablar un poco del federalismo y el unitarismo. Creo que habíamos más o menos definido que el federalismo era, digamos, empezar la organización y política, la recaudación de impuestos, digamos, o contribuciones de abajo hacia arriba, donde los municipios contribuían con el gobernador y los gobernadores contribuían con la nación que los represente, o a la inversa, que había un poder central que era la que manejaba políticamente, ponía delegados en las provincias, lo que sea, manejaba y lo mismo con los los manejos públicos. Es un poco como pasa hoy. Eso, claro, y es lo que está pasando hoy, y además de eso, porque yo lo que digo es, podremos discutir si conviene ser unitario o federal, porque uno de los argumentos que dicen algunos, incluso en aquella época de la independencia, no, porque se necesita, por la urgencia, por la decisión, por llevar las riendas, tiene que haber un gobierno central y no un gobierno federal. Bueno, eso lo podemos discutir, qué conviene. Lo que no podemos discutir es que esto es un gobierno federal, porque si a mí hay una ley que no es coparticipable, como la 125, que debería ser coparticipable y no lo es, y un gobierno central la cobra, digamos, el impuesto y lo distribuye como quiere, ¿de qué federalismo? ¿De qué federalismo estamos hablando? De nada. El unitarismo y el federalismo se empezó a dividir las aguas a partir de las invasiones inglesas aproximadamente, porque había quienes apoyaron a las invasiones inglesas porque le convenía a los comerciantes principalmente. Claro, les convenía económicamente. Y muchos de ellos hasta pelearon en contra claro, de la Reconquista, porque la delación que hubo hacia cuando se peleó ahí, que corrió la vida, pusieron la vida en peligro de Pueyrredón, donde está ahora actualmente San Martín, es eso, sí, donde había nacido José Hernández. Y bueno, ahí un entregador se llamaba González, claro, el que fue y botoneó a los ingleses para que fueran a... Pero incluso hubo gente que... A los criollos que se estaban organizando, digamos. Hubo incluso gente que aplaudió la entrada de las tropas y que después fue a reuniones, etcétera, etcétera. Y hay algunos que ofrecían a sus hijas a los ingleses. Sí, por eso. Otras le ofrecieron unas copas a los ingleses, los emborracharon y después... devolvieron a 10 ingleses y se quedaron pasaron con uno por la isla, claro. Pero hubo traiciones. Martina Céspedes, ya la hemos. Y entonces ahí se empezó a dividir se empezaron a dividir las aguas. En la Revolución de Mayo también, porque la Revolución de Mayo se hizo bajo la máscara de Fernando VII, le llaman, porque claro, hacían la revolución hasta que a Fernando VII lo largan, que se va, en fin, pero una excusa fue en realidad, por eso le dicen la máscara de Fernando VII. Ahora, hubo algunas regiones que se opusieron a la revolución, querían seguir, digamos, dependiendo del Consejo de Regencia o de quien sea. Era Uruguay, Paraguay y el Alto Perú, principalmente. Pues en Córdoba también había disidencias, etcétera. Ahora, Buenos Aires, que dijo, no, hace falta la revolución patamán, pero mandamos nosotros, entonces mandaron al ejército al Alto Perú, mandaron al ejército al Paraguay, y después se enfrentaron con Artigas. Con Paraguay, ¿qué pasó? En 1811 lo mandaron a... No, pero Paraguay, convengamos que el Uruguay, de Lío, que estaba ahí, que era un inútil, claro, inútil en todos los sentidos, fue el que se oponía, quería seguir dependiendo de España. Claro. Pero Artigas se subleva contra él. Artigas, y lo dejan solo los de acá, porque claro, tenía ideas federales. Claro, Artigas en ese momento era del ejército, era sí, blandengue. Era el jefe de Blandengue, sí. Renuncia o se va se hace deserción y se viene a Buenos Aires y le proponen llevar él las banderas de la libertad a Montevideo. Le dan unos pocos pesos, vuelve, levanta la campaña,
y hacen el sitio en Montevideo. Pero ¿qué pasó? Después Buenos Aires empezó a hacer la guerra. Y sí, porque ya se le había vuelto peligroso porque tenía ideas federales. No le convenía, era una competencia entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo, esa fue la verdad. Y cuando Artigas quiere o le propone a la Asamblea del año 13 hacer un país federal, con la capital fuera de Buenos Aires, claro, le rechazan los diputados. Y ahí es donde se pierde el Uruguay, claro, prácticamente, porque a partir de ahí... Y lo mismo sucedió a Artigas hasta le pusieron la cabeza a precio. Claro, lo declararon traidor. Realmente el unitarismo comienza cuando se distorsiona, porque la primera junta debería ser, el segundo paso debería haber sido la Junta Grande, claro, que era la promesa que se habían hecho a las provincias, y la convocatoria a los diputados de todas las provincias para hacer la Junta Grande con representantes, que era una proposición de Dian Funes, uno de los impulsores de esta. Pero esa Junta Grande nunca se hizo. Y después empezaron con el director supremo, sí, el triunvirato, vinieron los triunviratos, y ya los triunviratos era centralizado el poder. Ya ahí era unitarismo, y después vino el segundo triunvirato, hasta que vinieron los directores supremos. Y ahí donde se pudrió cuando San Martín lo saca a Alvear, sí, que fue el primer golpe de Estado. Acá hablan de los golpes de Estado, acá el primer golpe de Estado lo da San Martín con los granaderos. Claro. Que lo hace echar a... Empezaron una serie de intrigas de políticos y de abogados y de qué sé yo, que continúa hasta nuestros días, esa es la verdad. Y lo mismo quisieron hacer en Paraguay. En Paraguay lo mandaron a Belgrano. Belgrano pensaba que los paraguayos le iban a recibir con los brazos abiertos. Inclusive, fíjate que se dio una paradoja. Belgrano iba con la bandera española y en nombre de Fernando VII. Y los paraguayos dijeron, pero entonces, ¿las armas para qué? Si nosotros también estamos con pabellón español y a favor de Fernando VII. Y aparte de eso, vos fíjate que cuando Belgrano, en 1812, enarbola la bandera, a consecuencia de lo que le ocurrió en Paraguay. Claro. Y acá lo metieron preso, acá lo condenaron por eso. Claro. Y los paraguayos lo juzgaron aquí a claro, Belgrano, sí, por ese tema, por haber hecho una bandera. Claro, porque aparte después lo hacen jurar en Jujuy. Sí, inclusive creo que Belgrano habló de los gauchos y le dijeron que no, que eran los bizarros campesinos de a caballo, no se puede decir la palabra gaucho. La cuestión que Buenos Aires impuso o quiso imponer, o muchas veces su hegemonía sobre las demás provincias. Otro caso fue, por ejemplo, el de Facundo Quiroga, que Rivadavia le vendió o le quiso vender las sierras famatinas a los ingleses, las minas de Famatina, y lo sacó vendiendo al Maná, que le dijo que le devolvió el pliego sin abrir, le dijo que ni aparezca más porque lo iba a fusilar. Pero ya con Rivadavia venía la bronca también por la religión. Claro. Acordate que la Recoleta todos esos terrenos eran los de curas recoletos. Claro. Ahora lo que no sé si el cerro las minas de Famatina, no sé si las vendieron el año pasado o el anterior, más o menos, porque lo que no lograron en aquella época, lo lograron 100 años o 200 años después. Ingeniero, no me joda. Usted no me va a comparar a Menem o a Beder Herrera con Facundo Quiroga, o el Chacho Peñalosa. Déjese joder. Sí. Vos sabés que cuando cuando Rivadavia hizo la Constitución unitaria, mandó delegados a las provincias. Y bueno, lo sacaron corriendo. Quiroga le dijo que no vuelvan más porque lo iba a fusilar. Y Felipe Ibarra, que era un paisano bárbaro, el representante de acá se había ido de frac y galera en pleno verano, ¿viste? Trapirando la camiseta. Y Felipe Ibarra lo recibió en calzoncillo y con vincha, como diciendo, tomátela de acá, ¿viste? ¡Qué falta de respeto al embajador! Sí, te imaginas. Y incluso presentó una queja, ¿viste? Formal, digamos. ¡Qué vergüenza el gobernador! La verdad que los federales eran grandiosos. Como Rosa cuando le envió la bota al cónsul.
al cónsul inglés. Y dice, bueno, cuando él se rascaba el traste en las recepciones oficiales, yo no decía nada, porque si se lo rasca será porque le pica. Pero bueno, así estamos. Yo creo que después de 1852 quedó herido de muerte el federalismo y cada vez fue peor. Terminó con la revolución, prácticamente con la revolución de López Jordán, que le aplastó el ejército, el ejército nacional que mandaba Sarmiento. Y sí, aparte con la muerte de todos los caudillos que se oponían a la guerra del Paraguay. Tenemos la posibilidad de comunicarnos por el tema Antártida. Vamos a continuar hasta que comuniquemos con Antártida, porque hoy tenemos el micro parece de muy Antártida. bien. Y dígame, ingeniero, después de la guerra del Paraguay, fueron la masacre de los federales. Sí. Porque claro. ahí, bueno, puede que hacerlo también, pero... Incluso durante. Porque fíjese usted la trampa de Urquiza. Urquiza enfrenta al federalismo de la óptica federal, es decir, se disfraza de federal, pero le da el manejo... Urquiza siempre navegó con un pie en cada canoa, porque durante la guerra Paraguay, él era compadre de López, y le decía, si no le dan permiso a pasar, los entrerrianos van a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Mientras tanto hablaba con Mitre, le decía que le iba a apoyar, y hablaba con los brasileros hasta que le vendió los 30.000 caballos del ejército de Entre Ríos. Siempre navegó a dos aguas. Por eso una vez yo discutí con uno que me decía, fue un buen militar, sí, fue un buen militar, pero era un mejor vendedor de caballos. Que me acuerdo, discutí eso en un foro por internet, y alguien me dijo, claro, se ofendió, porque él dice, usted no sabe nada, dice, porque mi bisabuelo era jefe del ala izquierda de Urquiza en la batalla de Caseros. Y mi abuelo era soldado raso en el ala derecha de la guerra franco-rusa. Entonces, el tipo se ofendió, ¿viste? Me desafió a batirme a duelo a sable. Sí. Y yo digo, mire, yo desde que inventaron la pólvora, el sable lo uso para comer asado. Tenemos que pasar al micro de Antártida. Con su esperanza dura, el sur también existe.